Buen día, mi nombre es Iris Cruz, mi matrícula es 1252250. Hoy voy a trabajar en base al libro Libro, a la Introducción a la Filosofía Filosofía. por Tomás Melendo, y el tema del que voy a hablar es la filosofía en la vida humana. Antes de empezar, me gustaría mencionar el porqué de haber escogido este tema. Este tema me parece un tema muy bonito, aparte de que trata cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, del cómo crecer, cómo ser mejor persona, entre otras cosas. El aprender acerca de eso te permite a ti interrogarte a ti mismo para saber cómo puedes mejorar siendo persona, cómo puedes abrir tu mente más allá de solamente lo real. Es decir, que puedes buscar más preguntas y buscar más respuestas, no solamente quedarte estancado en una sola cosa. Antes de dar inicio al tema, me gustaría presentar algunas de las ideas principales que tiene lo que sería este mismo tema, base a tratar. En este caso, algunas de las ideas principales es que la filosofía debe partir desde la realidad, es decir, desde el ser. Para Melendo, filosofar significa anclarse a la realidad, no en opiniones o malas intelectuales. La filosofía tiene valor en la vida humana porque busca comprender lo que es y así orientar lo que debemos ser. Es decir, que no nos quedamos estancados en una sola cosa y buscamos ser más reales, no solamente estar en la parte ficticia, no solamente quedarnos estancados en una sola pregunta como dije anteriormente, sino que hacernos más preguntas para así encontrarle más respuestas y darle un sentido real a nuestra vida. Otra idea también es que el sujeto que filosofa es la persona completa. Es decir, que no solamente filosofa la parte mental o solamente la persona. En ese caso, la persona tiene que conllevar ciertos aspectos, es decir, tiene que tener la inteligencia, la voluntad, la efectividad y la conducta moral. Todo esto va de la mano para que una persona pueda ser una persona filósofa pensante. Una persona filósofa no quiere decir que sea una persona que solamente habla sin cosas a que creer, sin un fundamento. Sin embargo, una persona filósofa pensante tiene un fundamento de lo que dice y lo que habla es en base a un argumento en específico. Ahora bien, algunas de las preguntas que abarca el tema en realidad son de cuál es el sentido de la vida. Para ustedes, ¿qué podría ser el sentido de la vida? Para otros puede ser que el sentido de la vida sea buscar comodidad, buscar quiénes son realmente, no solamente pensar por qué vine a este mundo y no buscar una respuesta en base a eso, no querer mejorar cada día. El preguntarse de qué significa vivir bien o cuál es el sentido que tenemos en la vida, por ejemplo, por qué vinimos a este mundo, cuál es nuestro principal motivo para estar aquí en este mundo. Esas son cosas que nos hacen pensar, nos hacen filosofar, nos hacen querer buscar una respuesta y darle un sentido a esa respuesta, no solamente dejarla ahí en la nada. Otras preguntas también pueden ser de cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos si queremos ser vistos como personas pensantes, personas con criterio. En ese caso, el actuar de una buena manera, con ética y moral, es algo que nos define como persona, aparte de que esto va de la mano con los valores que nos enseñaron desde el hogar, desde que éramos niños. Algo que propone el autor con este tema es que la persona íntegra como sujeto de filosofar es que el filósofo no es solo una mente, sino una persona completa. Es decir, no es solamente una mente pensante, es una persona completa, persona que piensa, que fue lo que mencioné anteriormente. Es una persona que tiene varios aspectos positivos entre sí, lo cual lo hace ver como una persona con más criterio, más avanzada. Es decir, que es una persona que no solamente se basa en decir palabras solo porque sí, sino que cada palabra tiene un fundamento y tiene algo que aportar, tanto para sí mismo como también para la sociedad. Podemos asociar
también lo que sería el conocimiento de otro filósofo en base a ese mismo pensamiento. Es decir, un pensamiento de otro filósofo en base a este mismo tema es el de Edith Einstein. Este plantea que el conocimiento verdadero exige la participación de la persona con su totalidad o en su totalidad, que fue lo que mencioné anteriormente. Es decir, que una persona tiene que tener varias características para poder darse a conocer, darse a ver de que es una persona realmente filósofo pensante. Es decir, tiene cosas que aportar tanto para sí mismo como para los demás. ¿En qué se comparan lo que serían estas dos personas? ¿O por qué coinciden? Bueno, coinciden en que el pensamiento, ambos plantean que el pensamiento filósofo no es puramente racional. La moralidad, las emociones y la voluntad influyen en cómo percibimos la verdad. Ahora bien, antes de darle conclusión al tema, me gustaría mencionar de que este ha sido un tema muy importante o muy abarcador, es decir, tiene mucha importancia en cómo lo podemos percibir. Es decir, dependiendo de la manera en la que nosotros queramos adquirir este conocimiento acerca de este tema, pues podemos buscar alguna manera de cómo ponerlo en práctica. No solamente escuchar o leer lo que se trata el tema, sino también de darle sentido a esa palabra que estamos escuchando o leyendo. En este caso, lo que yo aprendí del tema es de que ser una persona pensante o un filósofo pensante no solo se basa en que cada cosa que pensemos, vamos a decirlo, lo mencionamos o así sucesivamente. En ese caso tenemos que tener varias características que vayan de la mano con esto. Es decir, que en este caso las palabras tienen que conllevar a una acción. Es decir, una palabra vacía prácticamente no es nada. Sin embargo, una palabra con una acción que demuestre que lo que estamos diciendo realmente tiene un valor, pues ya eso es diferente en ese caso. Y es algo que se toma más en cuenta. Me gustaría mencionar lo que serían dos autores que tienen lo que sería un pensamiento similar o tienen citas en referencia al tema que acabo de hablar. En ese caso tenemos a Sócrates en primer lugar, el cual tiene una cita que dice: una vida sin examen no merece ser vivida. Se relaciona con cómo la filosofía invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. No solamente se basa en buscar o sacar una pregunta, sino también buscarle una respuesta concreta a esa pregunta y darle un sentido específico a nuestra vida. Es decir, preguntarnos por qué vinimos a este mundo, como lo mencioné anteriormente, que es una de las ideas principales de este tema, es preguntarnos por qué vinimos a este mundo, cuál es el sentido que queremos dar a nuestra vida y cómo queremos ser personas vistas en un futuro. Es decir, no solamente vernos como personas que podemos pensar, pero que nuestro pensamiento y lo que decimos no vayan de acuerdo o no vayan de la mano con las acciones que tomemos. Por eso los invito a ustedes a pensar cuál es su sentido en este mundo, a qué vinieron a este mundo, le den un sentido a su vida, se pregunten qué puedo hacer para mejorar como persona, qué puedo hacer el día de hoy que sea diferente a lo que haya pasado anteriormente, o qué podría hacer el día de mañana que sea diferente a lo de hoy, que vaya de la mano con lo que sea un pensamiento filosófico y que sea algo para crecimiento personal o también espiritual. Recuerden, no todo en la vida solamente se trata de ser una persona solo porque sí, de estar en este mundo solamente viviendo de los placeres de la vida. En parte sí, pero en otra parte es buscarle un sentido a nuestra vida, darle un motivo o ser ancla también para los demás. En ese caso, les invito nuevamente a que sean personas que busquen darle un sentido a su vida, no se queden estancados en una sola parte o en una sola pregunta, sino que pregúntense qué pueden hacer para mejorar, qué pueden hacer para ayudarse tanto a sí mismos como también a los demás. No solamente se queden en un solo cuestionamiento, sino indaguen más acerca de su vida. Muchas gracias.